Muy bien, perfecto. Bueno, pues un poco como ya el doctor Zapata, aparte de agradecerle la presentación que ha hecho como colega y también como amigo que es, bueno, iba hoy a hablar un poco del papel que los optometristas actualmente tienen y deben tener en la cirugía refractiva, que es un papel importante, tanto por el conocimiento que ellos tienen de la materia y muchas veces los pacientes o candidatos consultar con ellos, incluso también como participantes en las realizaciones de las mismas. Comenzamos entonces. La cirugía refractiva, como todos sabemos, es aquella cirugía cuyo objetivo va a ser el disminuir en la mayor medida lo posible, incluso llegar a eliminar las ametropías o defectos refractivos que tiene el ojo humano, ¿no? Y que para la misma, si no, sería requerido el uso de una corrección óptica, ya fueran gafas o lentes de contacto, ¿no? Ha habido una gran evolución en esta cirugía debido pues, a las mejoras técnicas, al nuevo aparataje, a los medios en los últimos 30 años, ¿no? Y por eso exige pues, una actualización muy continua en la misma. Como todos un poco conocen, y si recordamos brevemente anatómicamente el sistema óptico del ojo, el ojo podemos dividirlo en dos partes funcionales, tanto anatómicas, sobre todo incluso a nivel de su propia anatomía, que va a ser una parte óptica y una parte sensitiva, ¿no? La parte óptica es la que nos vamos a encontrar en la parte anterior, que es en la que hoy sobre todo vamos a centrar, mientras que la parte sensitiva sobre todo va a residir en la retina, que va a estar situada pues, en la parte posterior del ojo, ¿no? El sistema óptico del ojo, su función va a ser conseguir que la imagen que entra en él se enfoque de forma adecuada en la retina, que es el receptor que la va a percibir. Es un sistema de tipo convergente y aproximadamente en el ojo humano de media viene a tener unas 52 dioptrías de potencia. Está compuesto principalmente por dos lentes que van a ser el cristalino y la córnea, ¿no? Y que en ellos va a residir el 95% de este poder convergente. El resto pues va a variar un poco por lo que son los medios que vamos, ya sea la cámara del humor acuoso, así como la cámara vítrea, ¿no? La mayor parte del poder convergente del ojo humano va a depender de la córnea. Lo que pasa es que la córnea, dentro de este sistema óptico, es una lente estática y en eso vamos a ver, bueno, en qué puede influir o ser beneficioso o no permitirnos hacer cosas. El cristalino, que ya está situado a nivel intraocular, es una lente de tipo acomodativo, de hecho su función principal es eso, el que nos sirva para hacer el enfoque, y por ello entonces va a ser una lente que es capaz de variar su potencia óptica según el grado de acomodación que tenga. Y esa es su principal función, ¿no? El permitirnos eso, el poder ver a diferentes distancias. En global, si nos hacemos un brevísimo repaso de los defectos refractivos, en el caso, como vemos, de un ojo normal, vemos que su sistema óptico va a enfocar perfectamente la imagen en la retina, mientras que en los miopes el problema va a ser un exceso de potencia o bien un eje axial más largo del debido, que es lo que sobre todo aparece en las miopías de tipo más patológico, las miopías magnas, y entonces la imagen se enfoca por delante. En el caso de los astigmatismos, realmente lo que se produce es una difusión de focos, porque según el eje se enfocarán incluso a veces por delante o incluso en un mismo ojo otros por detrás, en los casos de los astigmatismos mixtos. Y en el caso del hipermétrope, realmente lo que le falta al ojo es potencia, con lo cual la imagen será enfocada por detrás de la retina. Por eso en estos casos, pues bueno, todos sabemos que los hipermétropes muchas veces, mediante una sobreacomodación, el paciente puede, si tiene esa capacidad aún por su edad, o bien compensar o bien por lo menos parcialmente mejorar el defecto refractivo, ¿no? Como podemos un poco ver aquí en el que, por ejemplo, a veces, aunque lleve una gafa, parte de la hipermetropía el paciente la va cubriendo. Esto será importante incluso a la hora de valorar cirugías refractivas. Entonces, ¿qué opciones de corrección vamos a encontrarnos en un paciente con un defecto refractivo? Pues la más clásica y utilizada y que sigue siendo la base, que es la utilización de gafas. Luego ya la opción de la contactología, el uso de las lentes de contacto, que ha dado muy buenos resultados y lo sigue dando y es una opción muy válida, sobre todo pues para pacientes que no sé, que quieran tener pues como una mayor independencia para realizar deporte y sobre todo también para gente joven que todavía, por decir una forma, no es buena candidata por edad para la cirugía refractiva, o ya como tercera opción, que es un poco la que hoy trataremos más concretamente, las opciones de la cirugía refractiva. ¿Y qué ventajas y desventajas entonces tendremos en la cirugía refractiva respecto un poco a los otros sistemas, ¿no? Como en todo,
no significa que ninguno de los sistemas sea superior al otro, sino simplemente que los tres son válidos, que a veces pueden llegar a convivir, como sobre todo pasa con las gafas y las lentes de contacto, y que uno va a tener unos pros y unos contras respecto al otro, ¿no? Entonces, sobre todo centrándonos un poco en la cirugía refractiva, la ventaja principal va a ser la independencia del sistema vamos, que nos va a dar de depender de una gafa o de una lente de contacto, o sea, en global de sistemas externos de corrección. Por ello, por ejemplo, para algunas situaciones, pues va a hacer que en algunas profesiones, deportes, sea la única opción válida, cómoda realmente. Por ejemplo, muchas profesiones en cuerpos de seguridad, como hoy en día pasa con policía, cuerpos de militar, les obligan a veces a unos mínimos de visión que van en relación a que pueden tener defectos refractivos bajos y, por ejemplo, no les permiten el uso de el hacer las revisiones con lentes de contacto ni gafas, ¿no? Con lo cual no les quedará más remedio que plantearse una cirugía refractiva. Por ejemplo, deportista, por ejemplo, de waterpolo, lógicamente, pues la cirugía refractiva para él va a ser una opción muy buena porque las gafas no las puede llevar, como es obvio, y las lentes de contacto, pues en un medio de piscina no es tampoco una buena opción por el riesgo de contaminación de las mismas, de lesiones y todo. Otra ventaja va a ser que no va a depender de la habilidad o la capacidad que tenga el paciente en el manejo de su sistema óptico de corrección, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, claro, no depende de que él tenga que aprender a ponerse y a quitarse las lentillas. A veces incluso en pacientes con déficits psíquicos, pues bueno, en algunos casos puede ser planteable, hoy en día lo consideramos porque, por ejemplo, no llevan bien las gafas o tienen problemas. Incluso hay veces que situaciones anatómicas, por ejemplo, personas que han tenido lesiones, amputaciones, por ejemplo, a nivel de la nariz o traumatismos faciales, que pueden permitir igual la cirugía refractiva, cosa que no siempre puede darse, pero bueno, pero pueden permitirla y en cambio, por ejemplo, pueden ser malos candidatos para llevar puesta una gafa o, por ejemplo, para el uso de lentes de contacto, ¿no? Y luego también la ventaja, que esto lo comparten con las lentillas, de poder corregir anisometropías altas, ¿no? Que la gafa sabemos que anisometropías solamente de más de 3 dioptrías, ya 4 es muy difícil que los pacientes las puedan tolerar. Y luego, pues situaciones en las que existe una intolerancia a la lente de contacto o a la gafa, ¿no? Y que entonces, bueno, podríamos decir que por estas causas sería la única opción que nos podríamos plantear. Y luego también tendrá sus desventajas, lógicamente, tiene beneficios, pero también tiene cosas que hay que tener en cuenta. Muy bien. ¿Qué sería? Por ejemplo, que es una cirugía muy segura, pero no deja de ser una cirugía, es algo que todo paciente que se lo plantee tiene que ser consciente de ella. Luego, que no todo paciente va a ser operable. Todo caso va a exigir un estudio personalizado previo porque puede haber limitaciones o incluso puede haber imposibilidad debido a motivos anatómicos o refractivos que luego un poco iremos valorando. Luego también que para realizar una cirugía vamos a necesitar tener un mínimo de estabilidad refractiva e incluso de edad. Esto ya tomando en cuenta incluso motivos médico-legales. Por eso normalmente la cirugía refractiva, la edad mínima es empezar a pensar en ella de los 20 años en adelante, ¿no? Y sobre todo eso, teniendo ya un historial de estabilidad refractiva mínimo, por lo menos. Y luego puede estar incluso contraindicado en algunas patologías oculares, como puede ser el glaucoma, situaciones de baja visión en las que realmente la cirugía refractiva no es el problema del ojo, no nos va a aportar, incluso puede a veces hasta ser contraproducente. Situaciones de ojo único, esto por motivos médico-legales, hoy en día ya ha habido incluso, bueno, opiniones a nivel de jueces y todo en las que consideran que un ojo único, debido a su valor tan importante, no debe ser sometido a ninguna cirugía que no sea imprescindible. No es el caso entonces de que hablamos de la cirugía refractiva. Luego puede ser no adecuada en ciertas profesiones. Claro, en algunos casos, como todos sabemos, la cirugía refractiva puede tener, por ejemplo, ciertas alteraciones igual en la calidad de la visión nocturna o algo que, por ejemplo, puede hacer que para profesiones que, por ejemplo, tengan que conducir de noche o que, por ejemplo, incluso pilotos en algunas situaciones no pueda ser la opción más adecuada. Y por ello, es una cosa importante siempre valorar las posibles pérdidas de contraste o visión nocturna que los pacientes puedan tener y que pueden influir, por ejemplo, en estos temas, sobre todo provisionales. Y luego también que el paciente hay que valorarlo psicológicamente, porque hay que saber realmente comunicar al paciente las expectativas que él puede tener. Normalmente, muchas veces los pacientes llegan con unas expectativas de tipo milagroso, podríamos decir. Entonces, debemos realmente darle a entender, igual que cuando utilizan lentillas,
o cuando utilizan la misma gafa, qué alcance y qué puede llegar a esperar. Esto es muy importante. Y puede haber pacientes que a veces esto les puede llegar a resultar difícil o por su perfil psicológico los puede hacer no ser buenos candidatos. ¿Qué actitud debe tener a día de hoy el optometrista y el oftalmólogo frente al paciente amétrope, ¿no? Pues cuando nos encontramos en nuestra consulta, en nuestra óptica, en el día a día, un paciente con un defecto refractivo, es importante que debemos valorar qué opciones de corrección en cada caso concreto podemos ofrecerle y cuál es el pronóstico y el resultado de cada una de ellas, ¿no? Porque realmente es importante que nosotros sepamos explicarle al paciente cuáles son las opciones y qué puede esperar, ¿no? Y por ello también valorando qué necesidades, qué expectativas busca el paciente y su perfil particular, ¿no? Con ello, entonces, ser capaces de analizando los datos obtenidos de nuestro estudio y lo que el paciente nos busca o nos requiere, poder orientarle y informarle de qué pronóstico y ventajas y desventajas cada opción tendría en su caso. Hay que tener en cuenta siempre de que no existe un sistema universal idóneo y por ello es nuestra obligación realmente y profesionalmente debemos poder dominar todas las opciones, tener formación en ellas, tener experiencia para de esa forma poder orientar lo mejor posible a cada paciente en concreto en base a todos los medios que la tecnología actual nos ofrece, ¿no? Tanto en lo que es la parte de, por decir una forma, de la contactología, como es el uso a nivel de las gafas, los diferentísimos tipos de cristales que hoy tenemos, como las opciones de la cirugía refractiva. ¿Dónde vamos a actuar? ¿Cuáles van a ser los puntos de actuación de la cirugía refractiva? Pues fundamentalmente van a ser a nivel de las lentes naturales, lógicamente, que son en las que nosotros vamos a poder actuar en el ojo para variar esas características ópticas que él tiene. Y van a ser sobre todo la córnea o el cristalino, o bien puede darse en la proximidad de estas lentes, ¿no? No siempre vamos a alterarlas, como veremos en algunos tipos de cirugías, pero lógicamente siempre nos vamos a estar moviendo normalmente en lo que llamamos el polo anterior del ojo, ¿no? Van a ser normalmente cirugías de polo anterior. Y se va a basar o en modificación en las lentes naturales o bien en implante de nuevas lentes que modifiquen las características ópticas que crean estas naturales que nosotros. Dentro de los puntos de actuación, pues la primera lente y de gran importancia va a ser la córnea. Como antes hablábamos, la córnea es la lente que más potencia aporta en el sistema óptico del ojo, pero es una córnea de graduación fija. O sea, en principio no es es una lente de graduación fija. O sea, no es una lente que nosotros podamos dinámicamente modificar su potencia. Entonces, igual que en esa situación, los cambios reales de calidad que nosotros vamos a poder hacer en ella van a ser cambios refractivos, pero de tipo estático. O sea, nosotros podemos corregir, por ejemplo, bueno, pues vamos a corregir 3 dioptrías de miopía. Pero no vamos a poder decir, bueno, corregimos 3 dioptrías de miopía, pero luego quiero que tenga una capacidad de tipo acomodativo. Eso hoy en día en la córnea no obtenemos resultados de la calidad necesaria, aunque se hayan intentado hacer cosas, pero bueno, realmente tenemos que tener el concepto que en la córnea vamos a hacer cambios refractivos de tipo fijo, estático. Las técnicas que se han utilizado sobre ella, pues las iniciales fueron las queratotomías, que hoy en día podemos decir que prácticamente ya están en el abandono. Luego, las técnicas de tipo fotorrefractivo, que son las técnicas que hoy realizamos mediante láseres, son sin duda las que actualmente más se usan debido a su seguridad, su reproducibilidad, a los buenos resultados que nos permiten en los casos adecuados alcanzar, o bien en la existencia también de lentes que se implantan intracornealmente, aunque tampoco son estas técnicas de mucho uso, pero sí que existen y algunos profesionales pues las tienen en cuenta y las utilizan con resultados, casos aceptables. Fundamentalmente, en córnea vamos a tratar miopías, hipermetropías o astigmatismos de no alta graduación o de tipo medio. Y sobre todo que no sean en situaciones en que el paciente ya tiene una presbicia o vista cansada asociada, porque lógicamente, como ya hemos comentado, la presbicia o la vista cansada nos va a exigir hacer cambios dinámicos en el ojo. Y tener en cuenta eso, que los cambios en la córnea van a tener una limitación en el que a partir de, como los cambios que se realizan en ella van a ser en cierta forma dioptría dependiente, graduaciones muy altas no podemos llegar a tratarlas. Por ejemplo, hoy en día podemos decir que podemos tener una capacidad
de conseguir resolver graduaciones, sabemos por la experiencia acumulada en los miopes, en una córnea apta, buena, hasta unas más o menos 8 o 9 dioptrías podemos llegar a tener resultados. A partir de ahí, normalmente, ya va a haber un porcentaje importante de casos en que va a haber hipocorrecciones o va a haber regresiones tras el tratamiento. En las hipermetropías es más limitado el tipo de ablación que tenemos que hacer, el tipo de modificación en la córnea nos da una limitación mayor de dioptrías si la comparamos con la miopía. Las hipermetropías podemos alcanzar resultados en una inmensa mayoría de los casos, aproximadamente hasta unas 3 dioptrías. De 3 a 5 ya empieza a ser una zona en la que podemos empezar a perder efectividad. Hay casos que se consiguen y otros no. Y a partir de 5 realmente la posibilidad de hipocorrección y regresión es muy alta ya. Los astigmatismos bajos y medios también tienen buenas resoluciones, pero claro, cuando ya nos metemos a hablar de astigmatismos, por ejemplo, de más de 4 o 5 dioptrías, nos puede ocurrir un poco como en los otros casos, que a pesar incluso de poder optar a retoques, ya sean refractarios a los tratamientos con láser. No realmente porque los láseres actuales no tengan la teórica capacidad de dar esa modificación a la córnea, sino es un problema de la propia córnea en sí humana, que no es capaz de asumir un cambio de tal envergadura. Y aunque a veces pueda de entrada parecer que lo haga, aunque sea en una parte importante, nos vamos a encontrar en plazos no muy largos con regresiones y recuperaciones de las graduaciones. A nivel del cristalino, que es la otra lente en la que vamos a poder actuar, ahí vamos a trabajar con lentes, lógicamente, ya estamos a nivel intraocular, y a nivel del cristalino, sobre todo vamos a poder dividir en las lentes de tipo fáquico, que son lentes que realmente implantamos a más, no va a haber una extracción del cristalino, como ahora veremos, y son lentes sobre todo que van a tener gran ventaja en gente joven, porque nos va a permitir que su cristalino con gran capacidad acomodativa, la cual todavía no disponemos nosotros de ningún sistema tan efectivo como el natural, como pasa en casi todo, pueda seguir funcionando, ¿no? Ese tipo de lentes que ponemos sin tener que extraer el cristalino se llaman lentes de tipo fáquico. Y luego las lentes pseudofacas, que son las lentes que actualmente vamos a hacer sustituyendo al cristalino, aunque normalmente hoy en día no se hacen por una extracción completa del mismo, sino que se hace lo que se denomina una extracción extracapsular del cristalino. En lo que vamos a hacer es conservar las cápsulas exteriores con los propios sostenes zonulares, por decir una forma, respetamos ese chasis externo del cristalino y vamos a implantar en este saco capsular, en su interior, la lente intraocular adecuada, de las cuales hoy en día vamos a poder dividirlas según su tipo de focalidad que creen en lo que son las lentes de tipo monofocal o las lentes de multifocales, que podemos un poco comparar, siendo sistemas diferentes, no son equiparables, pero podríamos un poco compararlas, por ejemplo, cara al paciente, a lo que sería utilizar una gafa de tipo monofocal o utilizar ya una gafa pues de tipo progresivo que permite llevar varias graduaciones en el mismo cristal. Es muy importante siempre, como en cualquier cirugía, pero aquí especialmente siempre hay que tener muy en cuenta, hacer una valoración quirúrgica adecuada previa, realizando una buena anamnesis y una historia clínica. Es muy importante, pues, un poco saber el estado general de salud del paciente, tanto oftalmológico como general. Luego va a ser muy importante, y aquí nuevamente hoy en día es donde los optometristas de clínica, los optometristas clínicos tienen un gran trabajo, que es toda la parte del estudio refractivo y optométrico, ¿no? Va a ser muy importante el obtener una buena historia refractiva, a veces incluso ayuda mucho si nos traen información de su optometrista habitual en el que vemos la evolución que ha ido haciendo, para tener conocimiento de la estabilidad. También se debe siempre hacer refracción con y sin cicloplegia. Es muy importante el realizar con cicloplegia porque estamos hablando que gran cantidad de estos candidatos son candidatos jóvenes, con cristalinos con buena capacidad acomodativa, y realmente de esa manera, mediante la cicloplegia, vamos a dejar el cristalino en reposo, que sería la situación, entre comillas, idónea, en la que el ojo debe mirar de lejos y entonces realmente poder conocer las graduaciones basales reales. Hay veces que puede haber miopes que pueden ir hipercorregidos, compensándose ellos un poco por acomodación, y realmente en una cirugía igual no hacía falta corregir toda esa miopía, o en los hipermétropes, por ejemplo, no quedarnos con correcciones parciales, porque podemos tranquilamente, y es muy frecuente, ver un hipermétrope con un cristal de +3 y que de repente le pones la cicloplegia y te sube 2 dioptrías o 3 más, ¿no? Y realmente la graduación objetiva a tratar no debe ser la que lleva él en ese momento, que igual esa edad se lo permite, sino la que realmente tiene, que es la que debemos plantear.
Luego se debe realizar siempre una exploración oftalmológica completa de todo el ojo, incluyendo todo lo que es la parte del polo posterior, retina, incluso si hace falta hacer las pruebas complementarias necesarias para valorar y descartar, por ejemplo, patologías retinianas. Y luego a nivel específico de tipo refractivo, pues las pruebas complementarias que siempre se deben realizar son un estudio biométrico y un estudio topográfico corneal. Actualmente el estudio biométrico con los nuevos biómetros ópticos por interferometría pues es fácil, no ni siquiera tiene ningún riesgo para el ojo del paciente porque no hay ni siquiera contacto y es una prueba rápida y muy segura. Y los estudios topográficos normalmente hoy sobre todo utilizamos topógrafos de hendidura que nos permite obtener información no solo de la superficie sino también de la cara posterior, ¿no? Por ejemplo, los más clásicos, pues eso, el Pentacam, el Obscan o por ejemplo el Sirius, ¿no? Y luego también hay que valorar qué objetivos y hacer una valoración un poco personal de lo que el paciente busca, ¿no? Entonces es importante conocer la motivación del paciente, qué espera él de la cirugía, para qué se la plantea, qué quiere obtener y conocer también las necesidades que tiene, por ejemplo, muy importante de tipo profesional. Y luego también hay que ser capaz de afinar, de saber llegar a explicarle, de nosotros ser capaces de predecir qué posibilidades tenemos de alcanzar esos objetivos que el paciente busca, ¿no? Y también una valoración, como ya antes comentamos, de la propia personalidad, ¿no? Por ejemplo, a veces personalidades difíciles de tipo muy obsesivo, personas muy estrictas, muy puntillosas, pueden ser no muy buenos candidatos. O sea, podemos decir que lo ideal es personas que, por ejemplo, cuando ven el vaso a mitad, sean personas de las que dicen tengo el vaso medio lleno y no personas de las que consideran que el vaso ya lo tengo medio vacío, ¿no? Es fundamental el transmitir al paciente resultados reales que se pueden obtener en su caso y qué expectativas podrá obtener de la cirugía que le vamos a plantear. Los láseres en cirugía corneal son hoy en día uno de los principales sistemas, de nuestras principales armas que vamos a tener a la hora de abordar las cirugías refractivas, ¿no? Hoy en día, los ópticos optometristas son los profesionales más adecuados, mejor orientados y formados para realmente ser los técnicos que los manejan, ¿no? Tanto por su control del software como por el entendimiento incluso físico. Lógicamente, son aparatos muy complejos que van a exigir que técnicos especializados e ingenieros se los controlen, los revisen. Pero bueno, un óptico es el profesional, por decir una forma, de los que trabajamos cara a un paciente que tiene una formación física incluso técnica mejor para conocer cómo funcionan los aparatos, para calibrarlos, para ajustarlos. Entonces, por eso, normalmente hoy en día, el técnico que en una cirugía se tiene que encargar del manejo, de las calibraciones, de los ajustes del láser, el idóneo son los ópticos optometristas. Y por ello, debería ser importante que esto se incluyera en las formaciones de grado en óptica y optometría hoy en día, ¿no? Porque realmente creo que es algo que avanza muy rápido y que creo que exige que la gente salga con una formación mínima, por lo menos a la hora de saber utilizar, manejar, calibrar todo este tipo de aparataje, aunque luego el oftalmólogo sea, por decir una forma, el que realiza realmente las manipulaciones sobre el ojo. Pero realmente esa labor es importantísima y va a determinar mucho los resultados. El láser Stimmer es realmente, podemos decir, el láser principal que actualmente utilizamos. Son láseres que trabajan en el rango ultravioleta y por eso no tiene penetración a través de los tejidos, ¿no? Realmente los láseres Stimmer son láseres que lo que producen es una ablación, van a actuar realmente sobre la primera superficie sólida o líquida que encuentren, que es la que lo va a absorber. Entonces, a nivel del tejido que lo absorbe, lo que permiten a nivel de la córnea, sobre todo, que es donde nos interesa, del estroma corneal, que ahora hablaremos un poco cómo vamos a llegar ahí, va a permitir una desintegración fría, y esto es muy importante, son láseres fríos, realmente hacen una ablación, una volatilización de una porción de tejido muy exacta, que normalmente va a tener, depende un poco de los aparatos y de en qué momento esté trabajando de la ablación, de 1 a 2 milímetros de diámetro y 20 micras de profundidad. Cada impacto lo que van a hacer es una ablación muy controlada de ese volumen de tejido, ¿no? Con lo cual, realmente realizan una mecanización de la superficie de la córnea. Y es de tipo frío, como comentamos, porque realmente si fueran láseres que transmitieran un aumento de temperatura, dañarían la córnea, producirían una coagulación de sus proteínas y realmente la córnea nos quedaría blanca.
Por eso estos láseres son los más adecuados. Hoy en día también todos estos láseres llevan incluidos sistemas de eye tracker que se guían normalmente por infrarrojo, que lo que van a hacer es identificar características del iris y de la pupila, sobre todo de la pupila, incluso del iris, porque hay algunos que permiten hasta movimientos de ciclo torsión corregirlos, y de esa forma corregir los pequeños movimientos oculares que el paciente haga para obtener el mejor centramiento, el que cada impacto vaya donde realmente el programa, la predicción quería que acabara estando, ¿no? Y eso los sistemas de tracker han permitido una mejora muy importante y una seguridad muy alta en la obtención de los resultados. Y luego el otro tipo de láser con el que vamos a trabajar, sobre todo van a ser los láseres de femtosegundo o los láseres de femtosecond, ¿no? Los láseres de femtosegundo son láseres que actúan en el rango de infrarrojo. Estos láseres sí que son capaces de atravesar la córnea por la longitud de onda que tienen y solo van a actuar en la profundidad o en el punto donde se va a enfocar que hagan su actuación. Realmente el láser de femtosegundo lo que hace es que es un láser que actúa, como su nombre lo dice, de forma muy rápida y realmente en el punto donde hacen el efecto realmente crea un plasma o una disrupción de ese tejido. Realmente entonces lo que va a hacernos son como pequeños burbujitas que lo que hacen es un microcorte, que si estas pequeñas burbujitas se aplican de la forma adecuada, una consecutiva a la otra, nos permite hacer cortes, superficies de corte y de esa forma pues crear flaps, lentículos, incisiones, por ejemplo, de tipo queratotomía, hoy incluso tienen utilidad hasta en la cirugía de catarata porque permiten partir el cristalino, cortar la cápsula anterior, o sea, realmente nos permite actuar en todo donde él llega, sobre todo en lo que es el ámbito del polo anterior, pues realmente realizar cortes que antes nos veíamos obligados a hacer mediante sistemas mecánicos con cuchillas, bisturís. Claro, realmente el láser de femtosegundo hoy en día está sustituyendo prácticamente, ya desplazado, como la veremos, a lo que eran los microqueratomos mecánicos, que realmente era un sistema de cuchilla que pasaba y cortaba esa córnea, ¿no? Para obtener el flap que nos daba la profundidad adecuada para que expusiera el tejido donde nosotros podemos hacer la ablación con el láser de Steamer que antes hemos comentado. Entonces, dentro de las técnicas que vamos a poder hacer con los láseres, la que podemos decir que más se utiliza, la que es un poco a día de hoy la reina, es el LASIK. Todas las técnicas quirúrgicas lo que van a buscar es una modificación de la curvatura corneal, que es lo que realmente va a trascender en un cambio refractivo en la córnea, ¿no? El LASIK es una técnica externa, esto es una gran ventaja porque nos da una alta seguridad. No vamos a penetrar en el interior del ojo, con lo cual no vamos a poner en riesgo inflamaciones, infecciones interiores, ¿no? Por ello incluso podemos operar los dos ojos en el mismo acto quirúrgico. Tiene una gran eficacia y predecibilidad en miopías y astigmatismos hasta unas 8 o 9 dioptrías, como antes comentamos, y en hipermetropías de hasta unas 3. De 3 a 5 ya baja su rendimiento, a partir de 5 realmente ya en la mayor parte de los casos nos van a quedar con hiporrecciones. Es por ello la técnica idónea en gente joven sin presbicia, porque estamos hablando que son el típico paciente que utiliza una gafa monofocal, una lente de contacto monofocal, por decir una forma vamos a trasladar esa corrección a un cambio en la forma de su córnea mediante una técnica de LASIK. La modificación realmente la va a crear el láser Steamer, como antes comentamos, un láser que ablaciona, que lo que permite es tallar la curvatura que nosotros vamos a exponer de la córnea. Lo que pasa es que no lo vamos, como antes hablábamos, no podemos hacer esa ablación, ese cambio de forma directamente sobre la córnea. Como todos sabemos, la córnea tiene una capa superficial que vendría a ser como la piel de ella, que es el epitelio. Debajo incluso de este epitelio hay lo que es la membrana basal de ese epitelio y la Bowman, que es por decir una forma esa membrana basal de este tejido. Y a partir de ahí, que de hecho constituye el 90% del grosor corneal, comienza lo que es el estroma corneal, que eso sí que es un tejido formado por colágeno de tipo fibroso, que realmente es el que le da forma y consistencia, por decir una forma, aunque es un tejido blando, pero es el que le da consistencia y curvatura y que sea estable a la córnea, ¿no? Entonces debemos exponer ese tejido estromal. Normalmente vamos a trabajar por ello a unas 110 micras de profundidad. Tengamos en cuenta que el epitelio, una córnea estándar, mide unas 540, el epitelio mide unas 60 micras, con lo cual tenemos que sobrepasar por lo menos esas 60 micras y un margen prudencial. Por eso normalmente la zona de trabajo va a estar entre las 100 y 120 micras y para acceder a ese estroma vamos a crear lo que llamamos un lentículo. La forma actualmente más segura para crear ese lentículo, como ya antes avancé, es la utilización de los láseres de femtosegundo.
En un inicio, el LASIK, cuando no existían estos tipos de láseres, se realizó mediante microqueratomos mecánicos, que de hecho se han sido utilizando muchos años y se han obtenido resultados buenos, pero hoy en día la seguridad, la predecibilidad de que va a obtener el lentículo que nosotros queremos y necesitamos del femtoláser es infinitamente superior al microqueratomo. Incluso es mucho menos molesto. El microqueratomo necesita una succión muy fuerte en el ojo para mantenerlo quieto, pegado, para poder realizar el pase, la cuchilla, sin que haya riesgos de que se suelte y salgan, claro, cortes imperfectos, ¿no? Realmente, además, los problemas más graves muchas veces que nos encontramos en las cirugías, en las complicaciones de las cirugías de los LASIK, han sido complicaciones del microqueratomo, pues debido a lentículos incorrectos, lentículos incompletos, lentículos fragmentos que se rompen, que se pueden perder, mientras que la seguridad que se obtiene con un láser de femtosegundo es altísima, porque realmente el láser de femtosegundo tú creas el lentículo, pero mientras no lo levantes, él realmente se mantiene fijo, con lo cual si por algún motivo incluso valoras que no te parece adecuado, puedes abortar la cirugía, esperar unas semanas a que se refusione, que nada, en 15 días ya está realmente realizado, y crear uno nuevo. Pero no te vas a encontrar nunca, como cuando haces un pase de microqueratomo, de repente fragmentos de un lentículo roto sueltos, que puedes pasar un mal rato hasta que se colocan y suponiéndose que todo tenga un buen resultado. En ese aspecto, el láser de femtosegundo ha aportado mucha seguridad, mucha predecibilidad y mejor molestia que los microqueratomos. Y es sin duda la técnica que hoy en día se debe elegir y que la mayor parte ya de sitios se está realizando. Hay algunos centros, más, sobre todo de tipo más cadenas y eso, que por motivos puramente comerciales, sobre todo porque se consigue un abaratamiento, siguen utilizando los microqueratomos mecánicos. Lógicamente, tener más láseres, más aparataje, va a encarecer algo más los costes. Pero aparte que hoy en día eso se ha conseguido relativizar ya bastante, las diferencias no justifican realmente hoy en día el uso de los microqueratomos de tipo mecánico debido a su mucho mejor resultado médico y su seguridad y eficacia. Y luego, otro tipo de láser que podéis oír, aunque hoy en día ha tenido su momentito en algunos casos, aunque ahora está en época más, ha sido algo que no ha sido tan exitoso como se esperaba, es el SMILE, que realmente el láser SMILE lo va a realizar un láser de femtosegundo, lo que pasa que realmente incluso dentro de la industria, solo una casa, una importante casa alemana, en concreto ha sido Zeiss, apostó por este tipo de técnica, que realmente lo que hacen es, en vez de crear un lentículo y luego el skimmer hacer una ablación, realmente el láser de femtosegundo directamente hacer como podemos decir, un lentículo libre intraestromal, o sea, como si fuera un filetito interno con el tejido que realmente deberíamos ablacionar con el skimmer. Y hacen una especie de ventanita de acceso mediante la cual esa especie de filetito interno que has creado lo puedes extraer con unas pinzas. Lo que, claro, en principio la gran ventaja sería que evitarías crear un lentículo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues no habría riesgos de que ese lentículo, por ejemplo, sufriera traumas, se moviera, el paciente, si en los primeros días lo toca, lo podría, por ejemplo, arrugar o podría exigir tener que volver a recolocarlo. Lo que pasa es que ha demostrado que técnicamente es mucho más limitado, ya que no puede tratar hipermétropes, no ha sido posible este tipo de modificación, ni astigmatismos altos, ¿no? Ha sido eficaz en miopías medias, pero realmente en bajas y altas el LASIK ha demostrado ser superior. Y luego realmente tampoco ha demostrado una mayor seguridad o rapidez que las técnicas, por ejemplo, de femtoláser, ¿no? E incluso una recuperación más lenta porque se ha visto que se queda un mayor grado de inflamación, ¿no? Probablemente el crear dos capas, bueno, ha dado a que normalmente las recuperaciones, en casos incluso yendo normal, todo bien, son un poco más lentos, ¿no? Realmente ha tenido hace unos años, prometió, arrancó con fuerza, pero realmente ahora ha quedado un poco limitado y ha sido un camino que, aunque está todavía pendiente de que se siga estudiando y que se siga desarrollando, de momento no podemos decir que sea algo que ha demostrado que puede sustituir, por ejemplo, a las técnicas de femtolásica a día de hoy. Aquí vamos a ver un vídeo, a ver un segundo si me arranca. No, a ver, perdón, a ver si no ha sido... Un momentito, porque esto precisamente es aquí. Porque teóricamente aquí debía arrancarme un vídeo. No. Sobre
Sí, con los vídeos, perdona Hugo, había algún problema, creo, no sé si corrían bien con la plataforma. Sí, no sé si ahora, es que claro, teóricamente estaba aquí y lo que pasa es que no me sale tan, a ver si darle aquí. No, yo creo que igual no corre. Bueno, lo voy a dejar, no voy a hacer. No, realmente no tenía mucha historia, era nada, ver cómo un láser de femtosegundo crea un lentículo, pero bueno, lo tenía era más que nada anecdótico, no aporta realmente nada global. Vale. Y luego la otra técnica de láser que nos encontraremos es la que se conoce como PRK. Realmente es la técnica primera que se inició en el uso de los láseres de tipo Steamer, porque realmente lo que va a hacer es trabajar simplemente a nivel subepitelial. Para ello no va a crear un lentículo, lo que vamos a hacer es que para acceder al estroma simplemente vamos a retirar el, el epitelio, que para retirar este epitelio hoy en día lo hacemos o mediante el propio láser, que mediante una técnica PTK lo que hace es, por decir una forma, una ablación de este epitelio, o más usado hoy en día es normalmente se posiciona una solución alcohólica que se aplica con una hemosteta o con una especie de pocillo en el cual lo podemos poner del tamaño adecuado y entonces permite que este epitelio se afloje y luego simplemente con un legrado simple se retira, ¿no? Tiene interés la PRK hoy en día, sobre todo porque la podemos realizar muy bien para córneas finas. De esa forma, al no crear un lentículo, por decir una forma, hacemos que la penetración sea lo mínimo posible. Lo que pasa es que la PRK tiene un intervalo de acción de buenos resultados más reducido que el LASIK, ¿no? Podemos decir que hasta 5 o 6 dioptrías de miopía, con astigmatismos no altos, que sean astigmatismos bajos, y en hipermetropía realmente por debajo de 1. O sea, en hipermetropía tenemos una limitación bastante más alta que tenemos con el LASIK, ¿no? Sobre todo se va a utilizar mucho para gente joven, no presbiope, que tengan córnea fina o en bajas refracciones, o a veces la estamos utilizando mucho como técnica complementaria para hacer pequeños ajustes refractivos tras el uso de lentes intraoculares. O sea, lo bueno que tiene es que es más sencillo, hay menos elementos que se utilizan que en un LASIK y, por decir una manera, para pequeños ajustes da muy buen resultado, ¿no? Y luego, pues como comentaba, sobre todo para personas que tengan córneas muy finas en las que nos interesa que esa penetración sea lo menor posible respecto a su espesor córnea. Y luego ya entramos en la parte de las lentes fáquicas, que son lentes que se implantan sin necesidad de sustituir al cristalino y con el objetivo de que, como comentamos, haya acomodación. Permite tratar graduaciones muy altas. Lo bueno es que hoy en día disponemos de lentes fáquicas que alcanzan a poder corregir 20, 22 dioptrías de miopía e incluso en hipermetropías de hasta de más de 10. El problema es que haya limitaciones anatómicas para su implante, sobre todo porque necesitamos unos espacios mínimos, sobre todo en lo que es la cámara anterior, o sea, la distancia que tenemos desde el cristalino hasta la cara interna de la córnea. Si este espacio es menor de cierta medida, está contraindicado su uso. Y sobre todo las vamos a utilizar en gente joven sin presbicia y con graduaciones elevadas o cuya córnea no es apta para realizaciones de técnicas de láser si la graduación era posible, pero no la córnea. Aquí, por ejemplo, podemos ver un esquema de una lente fáquica, cómo está posicionada. Esta es un ICL, que es la más utilizada, y que vemos que se implanta apoyada en sulcus entre el cristalino y el iris. Aquí vemos otro tipo de lente fáquica, es una lente de tipo WORS o de sujeción en pinza de cangrejo, que está en cámara anterior, por delante de la pupila, por delante del iris, en el que vemos cómo se engancha con una especie de patita, tipo, como se dice, pinza de cangrejo, al estroma medio del iris, y entonces así queda posicionado. Son lentes estas que dan grandes resultados. Y luego las lentes pseudofacas, que son las que van a sustituir al cristalino, implantándose dentro del saco capsular tras realizar una facomulsificación. O sea, para ello sí que vamos a eliminar esa parte interna del cristalino y manteniendo ese chasis exterior, ese saco, implantarla. Y sobre todo estas van a ser las que vamos a utilizar en gente con presbicia, porque el cristalino ya ha perdido su capacidad de enfocar de cerca y con lo cual podemos decir que ya pierde la razón o el motivo de necesidad de estar ahí presente, ¿no? Como nos pasaba en gente joven que se acomoda. Aquí podemos ver una lente de este tipo, como el saco capsular, aquí se ve en un corte muy bien, aquí vemos lo que es la capsulotomía anterior, a través de la que se extrae la parte interna del cristalino y a través de la que de hecho introducimos y implantamos la lente en saco capsular. Al conservar las cápsulas, lo bueno es que además también se mantiene la compartimentalización anatómica con el vitrio. Las lentes pseudofacas nos vamos a encontrar que hay de varios tipos, como hablábamos antes, las de tipo monofocal, que son las que son de graduación fija y que podemos tener, las esféricas, que son las que
tienen una corrección esférica, o tóricas, que permiten corregir astigmatismo, y lo mismo en las multifocales. Las multifocales van a permitir, como ahora veremos, crear varios focos, tanto en corrección esférica como tórica. ¿Cómo debemos elegir la lente idónea? Pues la lente idónea es importante valorar detenidamente cada caso particular. Hay que valorar el potencial visual y el pronóstico de la visión que podemos alcanzar y que pueda recuperar el paciente. Va a influir la refracción preoperatoria también, qué necesidades y qué características va a tener el paciente, y también las patologías o enfermedades que pueda tener asociadas ese ojo. Hay que tener en cuenta que normalmente aquí ya estamos actuando en personas casi siempre de más de 50 años, con lo cual, pues bueno, ya pueden tener presencia de otras enfermedades, desde glaucoma, problemas ya de diferente tipo, ¿no? Y de esa forma personalizar la lente idónea a cada caso, porque es muy frustrante para un paciente, un oftalmólogo, por ejemplo, implantar una lente de gran potencial, por ejemplo, una lente multifocal, trifocal, lo mejor que hay actualmente, pero implantarlo en un ojo que no es capaz de sacar ese rendimiento, en un ojo, por ejemplo, de baja visión. Como, por ejemplo, es un poco frustrante que un ojo bueno, con un gran potencial visual, por ejemplo, implantar igual una monofocal simple, y estamos dejándole, pues por ejemplo, un astigmatismo residual, cuando podíamos, por ejemplo, haberle implantado una lente tórica que le corregiría ese astigmatismo, con lo cual tendría menos necesidad de gafa, con muy buena calidad, y además incluso igual hasta una lente de tipo multifocal, con lo cual hasta podría haber conservado muy buenas visiones en todas las distancias y con una dependencia de gafas, pues de decir una forma, o muy baja o nula, ¿no? ¿Cómo sería el candidato a la lente multifocal? Porque es un poco hoy en día lo que cada vez más, sobre todo los pacientes presbiopes, van a consultarnos, nos van a preguntar. Pues bueno, hay que valorar cada caso concreto, pero podemos decir que los candidatos deben ser pacientes que tengan buen pronóstico de recuperación visual en ambos ojos. Es importante porque lo que se ha visto es que el funcionamiento es mucho mejor cuando se trabaja con lentes del mismo tipo, multifocales en los dos ojos, que por ejemplo solo en uno. Hay muchas más posibilidades de que no vaya cómodo el paciente o los resultados no sean altos si solo llevan uno. Entonces debemos evitar pacientes con patología retiniana asociada, que pueden suponer una merma de visión, o ya en el momento de la cirugía o en un futuro próximo, en los glaucomas de mal control o pronóstico debido a toda la pérdida de visión, de campo, de contraste que ya tienen, de peor calidad de visión nocturna. Pacientes, por ejemplo, muy mayores, con deterioro cerebral, mal estado general, en que sabemos que realmente no van a sacar el rendimiento que esa lente les puede dar. En ambliopes muy importantes, claro, como hablábamos antes, funciona mucho mejor en ojos buenos los dos. Si un ojo ya es muy vago, ese ojo realmente no va a sacar ningún rendimiento de esa lente. Y el otro, aunque pueda dar buenas visiones, puede quedarse un poco corto el solo. Y luego, sobre todo, mucho cuidado en pacientes ya operados antes. Hay que hacer un buen estudio, hay que valorar incluso estudios saberrométricos a la hora de implantar lentes de tipo multifocal en pacientes que previamente ya se habían operado, por ejemplo, de láser. También hay que tener en cuenta que el cálculo se dificulta mucho más cuando un ojo ya está operado anteriormente de láser, que si no lo ha sido, y todo eso nos va a dar muchas más posibilidades de peor resultado. Y luego también aquí influye un poco, aunque cada vez en las lentes modernas teóricamente pesa menos, pero cuidado con pupilas muy grandes, que no es lo más frecuente en pacientes de más de 50, pero bueno, por ejemplo, en esos casos pueden empeorar sobre todo los síntomas de difracción que producen estas lentes, sobre todo en las fuentes artificiales de luz, que eso sobre todo aparece de noche y que por ejemplo les puede dar sensaciones de percepción de halos bastante intensos y que en algunos casos, sobre todo en pupilas grandes, pueden ser incómodos, dificultarles la conducción. Y también es importante el saber que vamos a tener opciones de ajuste posterior. Las lentes difractivas, que son las que actualmente utilizamos de tipo trifocal, funcionan muy bien, pero requieren para ello el que trabajen en una situación de muy metropía posoperatoria. Por eso a veces pequeños residuos que entran hasta dentro de lo normal que puedan ocurrir, ya sean astigmáticos o esféricos, pueden afectar bastante más de lo que nos podemos creer. Y entonces, sobre esa lente, luego poder hacer, por ejemplo, un pequeño ajuste con una cirugía de láser corneal, muchas veces una simple PRK, nos puede mejorar mucho el resultado. Por eso es importante que cuando hacemos la valoración también sepamos, también informemos que ese ojo es posible poder, si fuera necesario, realizar esos ajustes con cirugía de láser corneal posterior para acabar de perfeccionar y obtener máximo. Conclusiones, pues actualmente disponemos de un importante arsenal de técnicas y medios de cirugía refractiva, que en todo caso debe ser valorado personalmente y en todos los aspectos. Y luego, que es muy importante que optometrista y oftalmólogo conozcamos muy bien todas las opciones para poder
optar a utilizar o poder explicar al paciente cuál podemos considerar la más adecuada o qué puede esperar de cada una, dadas sus características e incluso los propios objetivos de resultados que la persona busca. Y bueno, muchas gracias por la atención. Espero que haya sido interesante y cualquier cosa, pues a su disposición estoy.